La verdad es que el país, de tiempo atrás, ha venido dándole la espalda al campo. Eso es algo que nosotros no podemos desconocer, porque aquí muchísimas veces hemos hecho este debate. Y a nosotros sí nos queda la tranquilidad de conciencia de haber oportunamente prendido las alarmas, haberlo advertido. Aquí no sé cuántos debates hemos realizado de control político. El gobierno anterior, en sus diferentes ministros de Agricultura, llegaron incluso hasta criminalizar la actividad campesina. ¿Cuántos debates precisamos para decirle a esos ministros que se equivocaban cuando prohibían la comercialización de la leche cruda en el campo? ¿Cuántos debates tuvimos que hacer para que entendieran que acabar con los trapiches artesanales paneleros era una gran equivocación? Poner a un campesino a ser perseguido por la policía cuando llegaba al campo, del campo a los pueblos con unos atados de panela debajo la ruana porque el gobierno lo estaba prohibiendo. ¿Cuántos debates tuvimos que hacer aquí para que no acabaran con las pequeñas granjas avícolas? Ese gobierno anterior llegó a decir que para tener gallinas de patio tenían que montar plantas de sacrificio. Absurdo. Decirle a una mujer campesina que tiene 10, 20 gallinas que tiene que montar una planta de sacrificio, solamente se le puede ocurrir a unos tecnócratas, burócratas, que acá en la ciudad de Bogotá piensan que en el país todo debe funcionar como opera en la ciudad capital. ¿Cuántos debates tuvimos que hacer para impedir que cerraran los mataderos municipales? Con el famoso pretexto de los TLC, donde supuestamente todos iban a exportar a los Estados Unidos, a Europa. Tuvimos que decirle a ese gobierno anterior que esas pequeñas poblaciones no tienen esas pretensiones de mandar carne a esos destinos, sino simplemente atender su consumo interno. En fin, hemos tenido que hacer aquí debate, señor ministro, para mostrar cómo esta nación, infortunadamente, ha cometido una gran equivocación de seguir concentrando su población en las grandes ciudades. Hemos hecho en menos de 2 siglos lo que en Europa llevó 20 siglos. Hoy está la población concentrada en las ciudades capitales en un 75% y un 25% cada vez menor en un despoblado campo por decisiones equivocadas de Estado. Lo que ha pasado en materia de seguridad no es necesario recordarlo. Lo que ha pasado en materia de educación. Aquel que quiera educarse en un pueblo tiene que irse a las grandes ciudades. No hay posibilidades en los pequeños municipios. En el tema de salud, lo propio. El que quiera ser atendido en salud tiene que irse a las ciudades capitales. Y recientemente hemos tenido que debatir la política de vivienda, infortunadamente, de este gobierno. Cuando estaban hablando de las 100.000 viviendas gratis, tuvimos que hacer el debate en la plenaria del Senado para decirle al gobierno nacional que si esas 100.000 viviendas iban a ser en las ciudades capitales y no en los pequeños municipios del país, iban a provocar otro desplazamiento adicional a las ciudades, porque si al campesino no le dan vivienda y en la ciudad se la regalan, obviamente todo el mundo iba a armar su maleta para las ciudades capitales y en buena hora se corrigió y ya pueden llegar a sus pequeños municipios. Ministro, usted vio el debate que hicimos aquí para que se hiciera el mejoramiento de vivienda rural, para hacerle entender al gobierno que hay una deuda por pagarle a esos pequeños campesinos que hace muchos años no tenían un mejoramiento de vivienda y que en buena hora se ha corregido y ya contamos con una partida importante para hacer ese mejoramiento. Pero todo esto quiere conducir a que si en el campo no hay empleo, si no hay seguridad, si no hay educación, si no hay salud, si no hay vivienda, vamos a seguir cada vez más concentrando la población en las grandes ciudades y abandonando
a una actividad como la que aquí han mencionado durante estos 2 días, del sector agropecuario cada vez más aporreado y cada vez más golpeado. En el tema cafetero, que lo tocaron ayer ustedes con tanta amplitud, yo recuerdo que hace apenas 6 meses estaban hablando en la Federación de Cafeteros, doctor Genaro, de aumentar la contribución cafetera. Y yo les dije a los colegas suyos de Caldas, con quienes me reuní, ¿cómo se les ocurre a ustedes, en estas épocas de crisis, de dificultades económicas, cómo se les ocurre proponerles aumentarle la contribución cafetera? Eso es como quitarle 1 litro de sangre a un anémico, fue lo que en aquella ocasión les manifesté. Y les dije a los colegas del departamento de Caldas, que yo que he sido defensor de la caficultura hace tantos años, que en este mismo Congreso de la República tuve que hacerle un debate al ministro de Hacienda de entonces, de 1993, al doctor Rudolf Holmes, para que entendiera que había que refinanciar de las deudas de los cafeteros, que aquí busqué los recursos para que se atendiera el tema de la roya, de la broca, que yo me di la pela de hacer un debate en el Congreso Nacional para que las ventas de los activos de los cafeteros no entrara al mecanismo que proponía el gobierno en aquel entonces de ir al Consejo de Ministros, sino que se respetara lo del Fondo Nacional del Café. Yo que tantas batallas he dado por los cafeteros en la institucionalidad, le dije a los señores de Caldas que por primera vez me marginaba la institucionalidad, porque no estaban defendiendo los intereses de los cafeteros. Porque cuando voy a los pueblos, lo que veo es hambre y miseria. Porque cuando voy y encuentro unos comercios cada vez más quebrados, no puede ser posible que la solución sea pedirle a los cafeteros mayor contribución. Y por eso entiendo la inconformidad y el malestar de unos cafeteros que no se sienten representados y que han dejado infortunadamente a la institucionalidad sola. Hoy la Federación se ha quedado sola en esa lucha. El doctor Mario Gómez Estrada, cafetero insigne de Caldas, renunció y creo que es una posición digna de quien vio que su lucha no fue atendida por el gobierno en su momento y que sí fue atendida cuando tuvo que salir un pueblo a las calles infortunadamente a protestar. El tema de la revaluación, señora presidenta, es un tema común para todos los sectores agropecuarios. Ese es un tema donde tendremos que tomar una decisión, porque no puede seguir siendo que esa que denominó alguna vez, se denominó como la moneda ladrona, siga robándose las posibilidades de tener un ingreso a los productores. Hoy el gobierno nacional tuvo que sacar recursos de 800.000 millones de pesos para pagar el incendio cafetero, pero es apenas una coyuntura. ¿Qué se va a hacer el próximo año? ¿Qué se van a hacer en los siguientes años? Es la pregunta que todos tenemos que hacernos, porque los recursos no van a ser suficientes y porque el cafetero va a seguir trabajando a pérdida. Yo le decía a unos campesinos que me preguntaban estos días qué iba a pasar con el tema de la revaluación, y yo les dije que por fortuna el tema ha dejado de ser de pobres, de cafeteros, de arroceros, de algodoneros, de cacaoteros. Ya están afectando también a los ricos, o por lo menos a gente más pudiente o a gente que tiene más acceso a los órganos democráticos y a las instancias de decisión. Y hablo concretamente de los industriales. Hoy también están siendo afectados, y de qué manera, por la revaluación. Yo espero que hoy, que ya son varios los sectores afectados, aparezca la solución y que el Banco de la República entienda que no podemos seguir trabajando en lo que decía ayer claramente el ministro, el doctor Juan Camilo, ese cóctel dañino y perverso de bajos precios, de baja producción, de tratados de libre comercio y de revaluación que se está acabando con todo el sector agropecuario. Si a esto le agregamos
Los TLC, señor ministro de Comercio, usted comprenderá la preocupación que existe. Ayer hablábamos, por ejemplo, del nuevo que ustedes están apremiando a este Congreso para suscribir de mensaje de urgencia, el de Asia-Pacífico, donde nuevamente aparecen los temores, las angustias y las preocupaciones de ser afectados con nuevos tratados a sectores que anteriormente veían con preocupación unos TLC y que con este se daría al traste con esa actividad productiva. La pregunta que hay que hacerse es: ¿qué quiere el Estado colombiano? Si estamos felices con ser una nación que está obteniendo grandes recursos mineroenergéticos, tanto que criticamos a Venezuela y hoy parecemos vivir circunstancias similares. No es que nos vaya a llegar la enfermedad holandesa, es que ya nos llegó. Señor ministro, cuando un país se dedica a vivir de los ingresos mineroenergéticos y se abandona la actividad productiva, eso es la enfermedad holandesa. Y esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerle al alto gobierno nacional, al presidente de la República, al ministro de Hacienda, al director de Planeación Nacional. ¿Qué queremos hacer en nuestro país? ¿Para dónde vamos? ¿Vamos a defender o no el empleo, que es lo que básicamente genera el sector agropecuario? No olvidemos que en el solo sector cafetero son más de 550.000 familias que viven del café. Ayer la senadora Maritza Martínez nos mostraba lo que significa en materia de empleos y eso es básicamente lo que tenemos que defender en nuestra nación. Si defendemos el empleo, defendemos la seguridad en el campo. Buena parte de los problemas de inseguridad que vive nuestro país es por esa falta de empleo y oportunidades en el campo. Y si abandonamos el empleo y si abandonamos la seguridad, abandonamos la paz. Señor ministro, el empleo del campo es la seguridad y es la paz colombiana. Al gobierno tenemos que decirle que está bien que busque la paz con los alzados en armas, está bien que busque la paz con la subversión, que estén haciendo los diálogos en Cuba, pero que no olvidemos a un sector tan aporreado y tan golpeado como es el campo colombiano, que requiere de unas medidas no coyunturales, sino definitivas en torno a lo que se quiere con este sector. Probablemente la decisión sea abandonar totalmente el campo. Habrá quienes desde el punto de vista económico, como lo dijeron en su momento en 1991 cuando empezó la apertura neoliberal, que si era más barato traer un producto del exterior que se trajera y se abandonara, como en efecto se abandonaron sectores de la producción tan importantes como los cereales. Recuerdo que el trigo y la cebada se cultivaban en nuestro país y se abandonó. Y seguramente algunos querrán que eso ocurra, pero que lo digan de una manera clara si es que vamos a abandonar definitivamente el campo en todos sus sectores y nos dedicamos entonces como nación a explotar nuestros recursos mineroenergéticos y hacer lo que dicen algunos economistas. Yo les decía a ustedes aquí recientemente en esta comisión que hay un libro que es bestseller y que se llama El triunfo de la ciudad, donde aquel autor dice que las ciudades han triunfado y la pregunta es sobre quién triunfa. Pues triunfa sobre el campo, porque ¿cuál es su contraparte? Y hay gente que quiere eso. Seguramente que para los economistas del mercado es más interesante tener conglomerados de 8 o 10 millones de personas, de habitantes, que dejarán de ser habitantes para convertirse en usuarios. Y es mucho más fácil venderle a 10 millones congregados toda suerte de servicios y eso genera una actividad económica. Probablemente esa sea una tesis válida para algunos, pero yo no creo que eso deba ser así. Yo creo que tienen que convivir ambos modelos. No estoy diciendo que se acabe con la renta mineroenergética de ninguna manera, pero sí que esos recursos se irriguen y lleguen a los que lo requieren. Un país no puede abandonar el campo, no puede abandonar su seguridad alimentaria, no puede abandonar a quienes trabajan honradamente. Y el sector agropecuario, que pasa por sus grandes dificultades y por momentos de crisis, requiere la intervención decidida de un gobierno que quiera defender el empleo y que quiera defender, repito, la seguridad y la paz de una nación.